Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Iniciamos el espacio de La Entrevista. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Este día vamos a hablar sobre derechos humanos en Centroamérica y nos acompañan representantes del equipo regional de monitoreo sobre derechos humanos. Quiero dar la bienvenida a Elizabeth Estrada. Ella representa al equipo regional de monitoreo sobre derechos humanos representando a El Salvador. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días, Kenia. Buenos días, amigas y amigos de YSUCA. También a todas las personas que nos sintonizan a través de las plataformas en las cuales se transmite esta entrevista. Un cordial saludo y gracias también por darnos el espacio para comentarles un poco acerca de lo que trata el 17º Informe Centroamericano de Derechos Humanos y Conflictividad Social. Gracias. Sí, muchísimas gracias. También está con nosotros Carla Campos, ella también es parte del equipo regional de monitoreo sobre derechos humanos de Guatemala. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias, buenos días, un saludo a toda la audiencia. También está con nosotros Eric Knudson, también representante del equipo regional de monitoreo sobre derechos humanos de Panamá. Le damos también la bienvenida. Eric, buenos días. Buenos días, gracias. Saludos a todas y a todos. Realmente un verdadero placer poder compartir esperanzas y realidades de nuestro contexto centroamericano a través del enfoque de derechos humanos en Centroamérica. Así gracias es, por la invitación. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Se presentó recientemente este informe centroamericano sobre derechos humanos y conflictividad social que corresponde a los años 2021, 2022 y también se ha tomado parte del año 2023. En este caso se ha enfocado este informe en la situación de los espacios cívicos en la región, como por ejemplo la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho de asociación, libertad de reunión pacífica, esto en los países de la región, como ya decíamos. Quisiéramos comenzar pues planteando cuáles son los aspectos que indican que existe una crisis política en Centroamérica y cómo esta se ha ido agudizando y bueno, y que lo plantea este informe. Quisiera comenzar con Elizabeth. Claro que sí, Kenia. Bueno, este proceso de construcción del informe centroamericano es un proceso de construcción colectiva de las organizaciones que conformamos el equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos, entre las que está GAM de Guatemala, FESPAD por parte de El Salvador, Centro CDH, ICIPRODE por parte de Honduras, el CENIR en Nicaragua y CONADEUPA en Panamá. Nosotros identificamos algunas tendencias en cuanto al 17º informe. Entre ellas se podrían agrupar en tres categorías, digamos en tres categorías más amplias. La primera es que hay una tendencia regional a la cooptación y concentración del poder en torno a una persona o a un órgano de Estado. Esto se da puntualmente en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Hay un segundo aspecto relacionado a países como Panamá y Costa Rica, que si bien en los años que componen el informe no han tenido una crisis política tan fuerte como los países que estoy mencionando anteriormente, pero sí se han identificado algunos aspectos que permiten inferir que estos países están encaminando también a una crisis política. En el caso de Panamá y de Costa Rica, también, bueno, Panamá sabemos que tuvo una huelga en julio del año pasado, pues que también es producto de la crisis política que está viviendo este país. Al igual en Costa Rica también se han vivido algunos ataques en contra de la prensa, ¿verdad? Algunas declaraciones estigmatizantes. En el caso de Honduras, que también es otra tendencia, que también está relacionada a las crisis políticas, después de la fuerte crisis que se vivió en este país en el 2009, producto del golpe de Estado, en el 2022 se da un cambio en la administración, lo cual ha permitido generar algunas expectativas de cambio, pues, para la sociedad, tanto para la sociedad civil como para la ciudadanía. En ese sentido, pues, como equipo regional, igual estamos atentas y atentos de cuáles son los cambios y cómo van impactando pues en los derechos humanos, porque también se ha visto que en este país pues han habido algunas situaciones puntuales que nos están indicando que la crisis política y la crisis de derechos humanos también no está siendo o no ha sido pues resuelta. Todavía estamos con algunos aspectos pues que deben de ser atendidos de forma integral.
Sí, bueno, Elizabeth ya planteaba cómo está, así a grosso modo, la situación en la región y mencionaba un punto importante y sobre la libertad de prensa y libertad de expresión. Me gustaría consultarle a Carla. En Guatemala, bueno, hemos seguido la situación que está viviendo Guatemala con respecto al tratamiento que se le está dando a los periodistas, a la libertad de prensa. Pero usted, que ha sido parte de este equipo regional y que han podido ver de cerca esta situación, específicamente en Guatemala, Carla, ¿cuál es la situación de la prensa en ese país? Sí, muchas gracias. Buenos días. Definitivamente, el tema de los derechos humanos es un tema bastante complejo, especialmente para nuestra región centroamericana en la actualidad. Todo el sistema, los sistemas de gobierno que existen en nuestra región centroamericana, pero principalmente en el Triángulo Norte, que es el que más se parece y que pareciera que estuviéramos de una manera siendo regidos por las mismas tendencias. Y esto de la situación del periodismo, del riesgo que tienen los periodistas en la actualidad, no solo en Guatemala, sino a nivel centroamericano, me atrevería a decir que específicamente en el Triángulo Norte, esto se está dando precisamente por una serie de cuestiones que tienen que ver con un poco de autoritarismo hasta cierto punto. Obviamente nosotros lo exponemos de esa forma dentro del informe, porque cuando no se le permite a la prensa la libertad de poder informar de una manera que sea totalmente libre, pero además de libre, que también sea sin sesgos, pues obviamente en algún momento esto está vedando ese derecho, que es un derecho humano y que está contenido no solo en nuestras constituciones, sino también contenido en normas y tratados internacionales. Específicamente en el caso de Guatemala, pues obviamente uno de los casos más sonados, que fue el de José Zamora, pues obviamente él se encuentra actualmente en Guatemala llevando su caso, se lleva en la actualidad ante tribunales, pero incluso muchas coaliciones de periodistas se pronunciaron respecto a la forma en que fueron tratadas estas personas, y no solo, y esto indica, esta persona era una persona muy visible en el ámbito periodístico, pero si a una persona tan visible se es tratada de esta forma, a otras personas que no sean tan visibles van a ser tratadas de una manera mucho peor. Entonces, sí es muy necesario que este tipo de cuestiones se hagan de conocimiento público, porque de esta manera podríamos frenar en alguna medida, tal vez no de una medida fuerte, pero sí en alguna medida, y evitar en algún momento graves violaciones a derechos humanos de personas que simplemente lo que están haciendo es informar. Y como digo, de esta forma, pues obviamente estamos vedando totalmente la democracia. Y también esto, específicamente en Guatemala, pues tiene mucho que ver con el tema de cortes, la elección de cortes. Tenemos mucho tiempo de no elegir, no tener un proceso legal de elección de cortes. Entonces, obviamente esto en algún momento lo que provoca es que se den algunos fallos que traen duda a la población. Entonces, y dentro de estos fallos, obviamente también tenemos que ver que no solo está el tema de algunos periodistas que están siendo procesados, sino también incluso abogados, jueces, magistrados que también empiezan a ser procesados por cuestiones que en apariencia son anómalas, pero tienen un trasfondo extraño. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando se da este tipo de resoluciones que son
que en apariencia son legales, pero que realmente tienen un trasfondo político más que un trasfondo de justicia. Sí. Eric, en este mismo tema, ¿qué ha recopilado este monitoreo que ustedes han hecho a nivel regional en cuanto a la situación de la prensa? Ya hablaba un poco de eso Elizabeth, hablaba también Carla, específicamente del caso de Guatemala, pero bueno, está en el resto de países. Revisando también el informe, ustedes hablan sobre el caso específico de Nicaragua. En este informe que ustedes han planteado, se evidencia qué país de la región está, digamos, más cooptado en el sentido de que la prensa independiente sea más perseguida que en el resto de otros países, ¿o es similar? Yo pienso que quizás hay algunas, buenos días nuevamente, hay una polarización en torno a la crisis de la prensa y puedo enfocar dos países, quizás en el Triángulo Norte, de pronto el Salvador, quizás menos Honduras, ¿no? Pero sí, y ya en la franja tenemos a Nicaragua, realmente. Sí, se ha entrado como una crisis, ¿no? En el caso, por lo menos, de El Salvador, la actitud unilateral, autoritaria del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, realmente como que centra la atención, no solamente a nivel de El Salvador, sino a nivel internacional, como él está administrando, prácticamente cooptando todo lo que a él le huele a oposición, porque precisamente es asunto de imposición, pues, de su punto de vista, que pueden o no pueden estar errados, pues, pero existen otros puntos de vista, pues, y prácticamente todo lo que está en contra, que él considera es en contra de él, dice que es el 3%, que es la minoría, que son organizaciones de derechos humanos de fachada, y eso es una falta de respeto a las personas pensantes, ¿no? Y en el caso, claro, de Nicaragua, el punto, la acción política de Daniel Ortega, pues a nivel internacional, la percepción de los derechos humanos en torno a la libertad de prensa, y quizás lo más tangible, lo más palpable, ha sido lo del arzobispo Álvarez, ¿no? Y realmente que todo lo que considera que es oposición, los considera como traidores a la patria y mucho más alarmante, pues les quita la nacionalidad, ¿verdad? Los extradita. Entonces yo puedo ubicar y quizás también algo de Guatemala, ¿no? El caso que ya mencionó la compañera. Pero esos son los tres países que ahora mismo está vulnerado el derecho de prensa, la libertad de prensa, ¿verdad? El ejercicio libre del periodismo. Sería Nicaragua, Salvador y Guatemala. En Panamá quizás hay matices por el hecho de que los grandes oligopolios, ¿verdad? Prácticamente absorben los medios de comunicación, quizás no es tan tangible, digamos, la persecución a los periodistas, porque responden, ¿verdad?, al dueño del medio de producción, y en este caso, la televisora, que precisamente en Panamá son dos grandes emporios, TVN y la corporación Medcom, que precisamente los periodistas que trabajan ahí simplemente tienen que seguir el libreto que le dan los dueños de los medios. Sí, bueno, y esta situación en muchas ocasiones, los ataques a la prensa, la persecución a la prensa, viene dado precisamente porque los periodistas pues informamos acerca de temas de corrupción también que se están dando en los países. Este informe también habla sobre la corrupción en la región. Hablemos también sobre eso, Elizabeth. ¿Qué pudieron recabar ustedes sobre la corrupción en la región centroamericana? Sí, quizás, bueno, ¿verdad? Hay varios aspectos relacionados en el informe en relación a este tema. Uno de ellos es que en nuestro informe recolectamos los datos brindados por Transparencia Internacional en cuanto al índice de percepción de la corrupción del año 2022, los cuales evidencian que la región centroamericana se encuentra en una situación hasta cierto punto alarmante.
en cuanto a percepción de la corrupción se refiere. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica ha sido un país que ha ostentado una calidad democrática, ¿verdad?, años anteriores, pero que desde hace 4 años, también el índice del 2021 indicaba que también desde hace 4 años este país está en un estancamiento con acciones en contra de la corrupción. Al igual que países como el nuestro y los demás de la región de Centroamérica. Para el caso de El Salvador, sabemos que la opacidad, falta de transparencia en la administración pública es una de las características de la actual administración. Sabemos que cada vez más contamos con información reservada de cara a, por ejemplo, proyectos que son de gran envergadura, de gran importancia, los cuales también implican una inversión alta, ¿verdad? No conocemos cómo es que se están ejecutando, ni el uso que se hace de los fondos públicos, que recordemos que al final son los impuestos que pagamos todos y todas. También por ahí identificamos esos datos de transparencia internacional. Por otro lado, recordar que el informe está relacionado con el impacto de las crisis políticas en los cierres de los espacios cívicos. En un apartado del informe nosotros caracterizamos a grosso modo qué son los espacios cívicos y también reflexionábamos desde el equipo regional que los espacios cívicos tienen una gran importancia en las sociedades democráticas porque también a través de ellos se puede prevenir la corrupción, a través de la participación ciudadana, Contraloría Ciudadana, el derecho a asociación y poder ver cómo vamos incidiendo como ciudadanía en los asuntos públicos, podemos también podemos coadyuvar para pues frenar o pues combatir la corrupción. Situación que está ahorita bastante deteriorada en los países centroamericanos. Quisiera agregar algo, Kenia, en relación al apartado anterior en cuanto a libertad de prensa. Esto es uno de los aspectos que como equipo regional nos ha parecido bastante alarmantes, bastante preocupantes. Hay algunos casos puntuales que también, ¿verdad?, están evidenciados en el informe, de los cuales uno de los más emblemáticos ya lo comentaba mi compañera Carla, que es la detención del periodista Rubén Zamora en razón de investigaciones periodísticas que están relacionadas con corrupción. Y también pues vemos cómo tiene relación, ¿verdad? Cómo tiene relación en las sociedades democráticas que las y los periodistas podamos hacer nuestro trabajo en condiciones óptimas. Está este periodista en el caso de Nicaragua, ahí se ha dado el cierre masivo de periódicos, también de el exilio casi que de salas de redacción completas de periódicos que han sido críticos. Un ejemplo de ello es La Prensa de Nicaragua, que fue allanada en el 2021, que su gerente está detenido. Son medios de comunicación que tienen décadas y décadas de existencia y que han sido críticos con distintas administraciones. Para el caso de El Salvador tenemos los ataques y no menoscabamos esos ataques a la libertad de prensa que están viviendo periodistas de medios de comunicación independientes, ataques incluso hasta con la misma integridad de las y los periodistas. Entonces esto nos parece sumamente alarmante y también se me olvidaba el caso de Costa Rica. Como bien mencionábamos, la tendencia pues que engloba este país, pero el año pasado se dio una situación concreta que nos generó un poco de alarma, porque el presidente Rodrigo Chávez en una conferencia de prensa vertió declaraciones estigmatizantes en contra de medios de comunicación y periodistas que estaban en ese espacio, llamándolos de forma peyorativa en una situación, ¿verdad?, pública. Entonces nos parece altamente alarmante porque no sabemos si las y los gobernantes se creen con la impunidad, incluso también funcionarios de atacar a periodistas, cuando no quizás dimensionamos que las y los periodistas ejercemos un rol de contraloría, de información a la ciudadanía. Sí, bueno, importante lo que menciona Elizabeth en cuanto a que el ejercicio periodístico, ¿verdad?, está relacionado muchas veces con la investigación de casos de corrupción. Y también esto tiene que ver con los espacios cívicos que mencionaba también Elizabeth y que son parte importante en una democracia. Hablemos en general, Carla, sobre cómo se evalúa en este informe la democracia en la región centroamericana. ¿Cómo las evaluaron en este informe? Bueno, creo que el informe tiene ya mucho tiempo de ser presentado
y una de las cosas que hemos dicho en nuestros informes, en el actual y en los anteriores, es que el espacio democrático se limita únicamente a que podamos ir y ejercer nuestro derecho a voto. Todos y todas los centroamericanos se limita únicamente a eso, porque ya los espacios de democracia se están cerrando de una manera bastante rígida, y uno de los ejemplos claros pues es esto, que hay leyes que se han hecho ya en nuestros países centroamericanos, pero hablo principalmente por Guatemala, que existe una ley de ONGs en donde sí las declaraciones de las organizaciones de sociedad civil contravienen al esquema que tiene el gobierno, pues el gobierno tiene toda la potestad de poder cerrar esas instituciones. Entonces, aquí es un claro mensaje para las organizaciones de derechos humanos, y no solo para ellas, sino también lo que ya mencionaba Elizabeth, de que en los espacios para las personas que se encargan del periodismo, tanto de investigación como periodismo informativo, pues también están siendo amenazados de la manera en que ya lo hemos visto, porque al momento de ellos hacer algún tipo de investigación que se refiera a la auditoría social como tal, también los periodistas empiezan a ser señalados y de repente empiezan a también ser objeto de ser llevados a tribunales por cualquier tipo de caso que no necesariamente esté vinculado con la investigación que hicieron, sino que pareciera que es por otras cuestiones, pero realmente hay un trasfondo como lo menciono, ¿verdad? Entonces, todos estos espacios de democracia empiezan a cerrarse, empiezan a tratar de silenciar las voces de los ciudadanos, y obviamente se queda solo en el ambiente la opinión que tiene cada gobierno de turno. Entonces, por eso es tan importante para cada gobierno de turno que la ciudadanía ejerza ese derecho al voto, porque esa es como la única manifestación hasta cierto punto de la democracia que puede ejercer cada ciudadano, no solo guatemalteco, sino centroamericano también. Y a partir de este deterioro en la democracia de los países de la región, como lo menciona usted, Carla, y el cierre de espacios cívicos también que se están dando en la región, ¿cómo en la región se trata a los defensores de derechos humanos? Eric, ¿qué dice este informe? ¿Qué recabaron ustedes? ¿Cómo la están pasando los defensores de derechos humanos a nivel centroamericano? Mire que realmente es preocupante, por lo menos el que se les trata de una forma, yo diría que paupérrima. Hablemos de Nicaragua, pues, se les trata prácticamente como terroristas, como antipatrióticos, ¿no? Y no digamos en El Salvador, que se les dice de una forma tan denigrante como organizaciones de fachada, pues, por el simplemente hecho de decir pues que si bien es cierto, hay que contrarrestar los efectos de la delincuencia, llámese mareros, pandillas, etcétera, pero sin violentar el derecho fundamental básico que tienen las personas. La mayoría de las personas no son delincuentes. Por lo menos en el caso de El Salvador, a los defensores de derechos humanos, porque no están de acuerdo, están diciendo que se les está violando los derechos, el derecho de la libertad fundamental de tránsito, de poder expresarse, derecho a la legítima defensa. Se les trata como que, inclusive se ha llegado a decir que si tanto los quieren los defensores de derechos humanos, que se lleven a los pandilleros para la casa, güey, de una forma tan denigrante a quienes defendemos los derechos y que decimos que eso está mal. Es decir, combate a la delincuencia, no así a la persona humana, porque en nuestras constituciones existe el derecho fundamental, que es el derecho a la presunción de la inocencia. Entonces, el defensor de derechos humanos, por el hecho de estar defendiendo los derechos humanos, se le trata prácticamente, pues ya casi en el rango
de patrocinar, de auspiciar el crimen, cuando no es así. Lo que se está defendiendo es la naturaleza humana. Entonces los defensores de derechos humanos, en el caso de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, en Panamá también, se les trata como no se dice, bueno, ustedes nada más se la pasan defendiendo maleantes. Y yo creo que esa no es la idea, porque los maleantes también tienen derechos también las víctimas. Es decir, se olvidan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, que los derechos es para todas aquellas seres que tiene el genoma humano. Para todo ser humano es el derecho. Entonces los defensores de derechos humanos se nos tilda como patrocinadores de actos que están al margen de la ley, cuando no es así, cuando defendemos la naturaleza humana, la dignidad humana. Entonces hay mucho que avanzar en torno a eso, ¿no? Porque precisamente los defensores de derechos humanos son perseguidos por el hecho ese, de que no podemos quedarnos callados ante la condena que hacemos, porque el principal violador de los derechos humanos es el Estado, y eso hay que condenarlo, y seguiremos en esa línea. Sí, bueno, y como usted lo menciona, sí, acá en El Salvador pues se ha hecho una estigmatización, ¿verdad?, de representantes de organizaciones de la sociedad civil. Vamos a hacer una pausa en este momento, usted no nos cambia. Cuando regresemos, usted también va a poder participar en esta entrevista haciendo comentarios o si tiene preguntas a nuestros invitados. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Iniciamos el espacio de la entrevista, continuamos, son las 7:32. Estamos hablando sobre derechos humanos en Centroamérica y nos acompañan representantes del equipo regional de monitoreo sobre derechos humanos. Tenemos a representantes de El Salvador, también de Guatemala y también de Panamá. Como le dije, usted puede participar en esta entrevista, puede marcar nuestros números 2275-9501 y terminación 02. Siempre habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí nos puede dejar su mensaje de texto o también de voz. Recuerde, también transmitimos esta entrevista a través de Facebook, así que por ahí también nos puede dejar sus mensajes de texto si considera que esa es la vía que más le conviene. Esas son nuestras metodologías para que usted pueda participar en esta entrevista y hacer sus comentarios y hacer sus preguntas a los invitados del día de hoy, con quien estamos hablando sobre derechos humanos en Centroamérica. Hay un mensaje que nos ha llegado, dice: buenos días, quienes hablan de acumulación de poder en El Salvador no respetan la democracia. El pueblo ha decidido darle la presidencia y gran mayoría de diputados y consejos municipales a Nuevas Ideas. Además, en el país hay total libertad de prensa, nos dicen. Que los invitados mencionen un solo periodista que haya sido encarcelado, asesinado por el gobierno. No hay. Tenemos un mensaje que nos ha llegado, un audio. Escuchemos.
Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Elizabeth, Carla y a Eric. Mi pregunta es concreta. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos frente a esta disminución de acceso a la información y ese ataque a los periodistas? Este retroceso en las democracias obviamente hace que haya más violación a los derechos humanos y para ello hay que ocultar información, desde información del uso de los recursos hasta información de muertes, ¿verdad? En El Salvador se están ocultando datos de personas desaparecidas, se están ocultando datos de personas detenidas, en fin, una cantidad de violaciones a los derechos humanos que se están ocultando, aparte de los ataques a los periodistas que nosotros como ciudadanos somos conscientes. La pregunta, la reitero, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Un saludo. Un saludo para usted también. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada en línea. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? ¿Me escucha? Le escuchamos. Buenos días. Bienvenidos los invitados. Bien importante e interesante porque yo veo que ni el Ministerio de Trabajo Internacional ni Derechos Humanos intervienen en todo lo que está pasando, porque ya la OEA, la ONU y todo eso están sabedores de lo que está pasando en los penales. Yo no defiendo delincuentes, pero también es injusto lo que está sucediendo, porque en El Salvador no hay pena de muerte y ese penal ha servido para eso y las autoridades competentes no hacen nada porque son incompetentes, porque es una estrategia, es una ley impuesta por el mismo gobierno y la dictadura se da porque para ponernos callados a todos por la alta corrupción que tienen en proyecto y están realizando, porque las dictaduras para eso es, para ver, oír y callar, y los primeros que le coartan las voces es al periodista, porque como ellos es el puente entre el pueblo y ellos a que den información, a que den cuentas, por lo tanto es lo primero que ellos hicieron, por ejemplo aquí en El Salvador. Solamente eso y muchas gracias, feliz día. Muy buenos días para usted también. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Yo tengo fe en todos los periodistas. Yo le pido a todo el pueblo que nos unamos. Yo soy una señora de 73 años y yo digo de que hay que seguir la lucha, que así como la ganamos, así tenemos que ganarla hoy esta vez, porque este gobierno lo que está haciendo, amenazando a medio mundo, la gente tiene miedo de dar opiniones porque tienen miedo que los vayan a sacar de su casa. Yo no tengo miedo, ya viví mucho, y si eso es así, le pido a los partidos, estos nuevos partidos que se han unido y estos otros partidos del FMLN que se unan a defender el país así como ellos lucharon para tener libertad. Así es que sigamos adelante y sigamos en la lucha y que Dios los bendiga a todos los periodistas. Gracias. Gracias por su participación. Más mensajes nos siguen llegando. Dice, considero que el Gran Capital, la Argolla Dorada, de una forma bien disfrazada y aparentando legalidad, quiere extraerle hasta lo último a las grandes mayorías. Muy preocupante. ¿Qué podemos hacer? Nos preguntan. Tenemos otro audio. Escuchemos. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, Kenia. Solo una puntualización sobre la persecución en nuestro país sobre todo lo que tiene que ver con el periodismo. Hace unos pocos días hubo un incidente penoso de que se le hiciera a una periodista, a la señora Glenda Girón, en un programa dominicano. Lamentable hecho que demuestra que también los poderes, por ejemplo, no sé qué poder tendrá este señor, que esos periodistas hicieron
manipularon de alguna manera la entrevista de la señora, haciéndola quedar mal y siendo, para mi gusto, unas personas poco profesionales en la forma en que le hablaron a la señora. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos los ciudadanos del periodismo, necesitamos de la difusión periodística para poder controlar a todos los gobernantes, y a los funcionarios en general. Y estamos viendo que hay una persecución terrible, por ejemplo con el Faro, por ejemplo con YSUCA, por ejemplo con periodistas que tienen una reputada trayectoria, y sin embargo se les vilipendea como que lo que salen a decir son inventos, y desde el hecho de emitir una noticia con base en la investigación, pues debería de tomarse muy en serio. Con los derechos humanos estamos en el país a -10. No tenemos una procuradora de derechos humanos, no tenemos una procuraduría de derechos humanos, y los abusos son fáciles de señalar y son el pan nuestro de cada día. Muchas gracias. Gracias por su participación. Otros mensajes dicen: buenos días, el señor Nelson dice que los pandilleros también poseen derechos. Hace un año una amiga la violaron y después le sacaron el útero. ¿Dónde estaban las organizaciones de supuestos que defiendan los derechos humanos para protegerla? Ahora velan por garantizar los derechos de quienes hicieron esta atrocidad. Otro mensaje más dice: una clara violación a los derechos humanos es el estado de excepción que ya tiene más de un año acá en El Salvador. Otro mensaje dice: no se mata solo con armas, también con las calumnias y los señalamientos falsos. Bueno, es parte de los mensajes que nos han llegado esta mañana sobre este tema de derechos humanos. Quiero darle la palabra a cada uno de ustedes para que puedan responder, ¿verdad?, lo que ya nuestros amigos radioescuchas nos comentaban, y algunos también preguntaban algunas situaciones en particular. Quiero comenzar con Elizabeth. Adelante. Muchas gracias, Kenia. Gracias a las amigas y amigos que nos comparten sus valoraciones. Para nosotros son muy importantes, ¿verdad? Conocer también qué está pensando la ciudadanía. En cuanto a la primera intervención, la primera persona hacía referencia al tema de la acumulación del poder y que dónde está la acumulación del poder. Pues esto está evidenciado en la situación actual, al menos en El Salvador que estamos viviendo, donde también el informe lo muestra. Hay una cooptación del poder a raíz del poder, un debilitamiento institucional a raíz del 1 de mayo del 2021, que recordemos que es cuando tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa. Luego los magistrados en cuestión de horas fueron removidos arbitrariamente y demás. Luego tenemos también una cooptación que se va dando más progresivamente en cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública. Si no pensemos, porque hoy toda la información es reservada. También hacían referencia a que no hay un solo periodista encarcelado en El Salvador. No es necesario que hayan periodistas encarcelados para saber o para decir que la libertad de prensa en El Salvador está siendo amenazada. Porque si hay periodistas que son acosados, periodistas que son perseguidos, que son acosados incluso desde la misma institucionalidad del Estado, por funcionarios y por el mismo presidente. La Asociación de Periodistas de El Salvador registró en el 2022 que 11 periodistas tuvieron que salir del país de forma preventiva por la criminalización que representaba estar aquí en El Salvador haciendo periodismo. Entonces no es necesario que hayan periodistas encarcelados para saber que estamos ante un retroceso grave en la materia. Por otro lado, también nos decían que debemos de hacer los ciudadanos de cara al contexto. Pues como equipo regional hacemos algunas recomendaciones a los estados en nuestro informe, ¿verdad?, entre las cuales está volver
al modelo democrático, garantizar la democracia, pero para la ciudadanía les decimos que es bastante importante la información, la educación y también la organización, ¿verdad? La participación a nivel comunitario en organizaciones de base es sumamente importante para la defensa de los derechos humanos, ya que estamos ante un debilitamiento institucional en el cual, por ejemplo, no podemos decir, pongamos una solicitud de acceso a la información, porque sabemos que probablemente nos van a declarar la información inexistente o van a decir de que no procede. Entonces, la organización es vital para la defensa de los derechos humanos. Algo que también, con esto voy a ir concluyendo mi participación en este punto, algo que también es importante recalcar, que en nuestro país, así como en Nicaragua, como en Guatemala, está instalada una narrativa de odio, mensajes estigmatizantes en contra de periodistas, de organizaciones sociales, de voces críticas, lo cual también tiene un eco en la población. Entonces, por eso comprendemos que puedan haber algunas personas que dicen que las organizaciones defendemos a grupos delincuenciales, cuando las organizaciones estamos señalando y estamos para señalar y ser críticos con las administraciones, ¿verdad? No para estar defendiendo grupos delincuenciales, sino que pues promovemos el respeto a los derechos humanos. Por ahí voy a ir concluyendo y muchas gracias pues por la oportunidad de responder. Sí, bueno, quiero darle también la palabra a Carla para que pueda dar su comentario con lo que escuchamos de las participaciones de nuestros radioescuchas. Adelante, Carla. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente hay que agradecer que se tiene esa oportunidad de poder opinar como radioescuchas, porque eso es parte de justamente ejercer nuestro derecho de poder levantar nuestra voz en algún momento. Las organizaciones de sociedad civil lo que representan en cada uno de los países centroamericanos, obviamente es ese contrapeso a la información que el Estado en algún momento presenta, porque tenemos que aceptar como ciudadanos que no todo es bueno, no todo lo que hace el gobierno está bien hecho, y entonces esta es la oportunidad que se tiene de poder decir qué cosas son las que pueden mejorar o las que no se están haciendo de la manera correcta y de la manera legal. Uno de las personas preguntó que qué se puede hacer con el tema de acceso a la información, que es uno de los temas como medulares para ejercer ciudadanía, no solo para los periodistas, sino también este ejercicio de ciudadanía también es para cada uno de las personas que integran una sociedad. Entonces, una de las cosas es obviamente conocer, y para eso abóquense a las organizaciones de sociedad civil que han de estar mucho en cada país, en cada uno de sus países. Entonces han de estar mucho mejor informados de cómo utilizar de manera correcta la ley de acceso a la información y poder utilizar los mecanismos legales que permiten cuando la información no es entregada. Es una de los mecanismos legales que se pueden utilizar por la ciudadanía para ejercer esa democracia. Pero además de esto, es muy importante la denuncia de que no se está cumpliendo con los regímenes legales. También es importante a nivel Centroamérica, pero si alguien se siente con temor de estar en riesgo, también debe de animarse a pedir protección del mismo Estado. Y esto sería como algo contradictorio, se puede decir. ¿Por qué? Porque es el mismo Estado que tal vez quiere atacarme a mí por lo que yo estoy diciendo. Pero lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre disfrazar algunos hechos delictivos o condenar y criminalizar a las personas porque supuestamente están defendiendo delincuentes, cuando realmente hay otra motivación detrás de esto, ¿verdad? Entonces, esa línea delgada es la que tenemos que saber diferenciar,
porque el informe en ningún momento está diciendo que se está defendiendo a los delincuentes, sino que se está solicitando de que se respete los derechos de las ONGs que están siendo violentadas en algún momento por las mismas leyes que el Estado está creando para poder impedir que el ejercicio ciudadano y de conciencia que puede proveer una organización de derechos humanos o un ciudadano que es consciente de ciertas cosas, pues que puede ejercer. Entonces, esa línea delgada es la que tenemos que aprender a diferenciar para no caer en criminalizar ni a una parte ni a la otra. Entonces sí es un equilibrio entre ambos y por eso hablo del contrapeso que pueden representar las organizaciones de derechos humanos. Sí, muy bien, gracias Carla. También le quiero dar la palabra a Eric para que pueda dar respuesta a lo que ya escuchábamos en las participaciones. Eric. Sí, gracias. No vamos a caer en ese círculo vicioso porque realmente yo escucho el discurso en diversos lugares del mundo y nuestra región centroamericana y es un círculo trillado, ya un discurso trillado de decir que se defiende a los maleantes. ¿Por qué no hablaste cuando se asesinó? Claro, nosotros lo decíamos, los condenábamos y era precisamente los diversos gobiernos, los diversos estados a través de las administraciones de los diversos gobiernos lo que no supieron tratar el problema de la delincuencia. En el caso de El Salvador, supongamos en teoría que se han capturado 65,000 pandilleros, de los cuales muchos no son y todavía no se les ha liberado, están presos, gente inocente. Por eso es lo que decimos, los regímenes de excepción traen como consecuencia eso, que se captura en buen castellano, en buen español, al que es y al que no es. Entonces hay personas, todos tenemos derechos. Entonces no vamos a caer en ese círculo vicioso. Son delincuentes. Trátalo como una persona que delinquió, pero eso en ningún momento. Derecho tenía lamentablemente la víctima, pero el hecho de que haya cometido un delito no lo exime de poseer el genoma humano. De que se haya mal encaminado es otra cosa. La misma sociedad, ¿verdad?, es responsable, pero no podemos pagar ese alto costo de estar prácticamente, de tenerlos en un campo de concentración cuando precisamente lo fundamental ahí es la rehabilitación. La declaración sería bueno que todas las personas, especialmente ese oyente que habla de que estamos defendiendo a un maleante, se lea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues no habrá todas las personas de igual que nacen en igualdad de derechos. Eso es lo que se defiende. Cuando se defiende, se enfoca la lucha de la mujer, ¿qué es lo que se defiende? La igualdad de derechos que ha sido invisibilizada, que ha sido marginada, discriminada. La igualdad de derechos. Entonces los seres humanos tenemos igualdad de derechos y hay que tratarlos con dignidad. Y no es la ley del talión, no es la venganza, no es el odio que lamentablemente respiran y exhalan muchos defensores del actual gobierno de El Salvador. Y es realmente, algunos de los oyentes, ¿verdad?, decía que llama la atención la forma denigrante, indigna que se trata a los ciudadanos, que simplemente decimos no estamos de acuerdo con la forma que está actuando el gobierno salvadoreño y inclusive a los diputados que son oposición prácticamente se burla y no los estoy defendiendo a ellos, pero creo que ellos tienen derecho a disentir como tenemos derecho a disentir todos. No es atacando, en lógica eso se llama el ad hominem, ataca al hombre. Cuando no tienes argumentos, atacas al hombre con situaciones o al ser humano con situaciones, con tratos denigrantes que dan vergüenza. Y veo algo, observo algo de misoginismo, se irrespeta a las damas de parte del partido, y lo menciono, Nuevas Ideas, la forma como el diputado Cristian Guevara trata a las personas, diciendo, y no estoy defendiendo, ¿verdad?, a los delincuentes, que dicen, bueno, cuando le das comida, pasa y le das comida a todos los indigentes, después le das el perro, le das el gato, te acuerdas que si tienes un pandillero preso, entonces le das, entonces definitivamente no, el pasionismo, el odio, el rencor no va a solucionar el problema.
sino de una forma racional y coherente, y sobre todo educando a los futuros ciudadanos de nuestras patrias y de El Salvador. Sí, muchísimas gracias, Eric, por su intervención. Quiero dar lectura a otros mensajes que nos han llegado. Dice: buenos días, YSUCA. El pueblo le urge la justicia en todo el sentido de la palabra. Los gobiernos anteriores no pusieron atención en eso, pero hoy el señor Bukele tiene esa oportunidad de oro. Lástima que se está declinando por la ley de la selva. Tenemos que seguir luchando porque después de los acuerdos de paz, el poder quedó más fortalecido, nos dice otra participación. Buenos días. ¿Y qué pasa con los periodistas, abogados, economistas que han salido del país con asilo político por la persecución generada por este gobierno? Y si hay muertos, ¿quién asesinó a Gustavo López Davidson? Hay varios asesinatos que no están claros. Algo sabían y han aparecido como suicidios, nos dicen en el resto de mensajes que nos siguen llegando a través de nuestras diferentes plataformas. Nos queda ya poco tiempo. Quisiera también abordar en este espacio que nos queda el tema también sobre el derecho a la asociación y la libertad de reunión, ¿verdad? Y ya se ha hecho mención en alguna forma a esta situación, sobre todo en El Salvador. Sabemos que ya casi se cumple un año de este régimen de excepción que ha dado lugar pues a diversas capturas, ¿verdad? No solamente de personas que pertenecen a pandillas, sino también de muchísimas personas inocentes. Y esto está documentado no solamente a través de investigaciones de medios de comunicación, sino también organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Quisiera darle la palabra a Elizabeth para que abordáramos ese tema sobre esta situación de derecho de asociación y libertad de reunión también en la región de Centroamérica. Sí, muchas gracias, Kenia. En cuanto al derecho de asociación, en el informe se recaban algunos elementos que también nos permiten inferir que está siendo bastante atacado. Para el caso de El Salvador, ¿verdad? Como ya bien decía, el 27 de marzo vamos a cumplir un año de estar en régimen de excepción, pero que uno de los derechos que también está suspendido, pues, y que se suspenden en ese marco es el derecho de asociación y de reunión. Pero también hay marcos normativos, hay leyes o instrumentos que se han propuesto incluso desde el mismo Estado que vienen a limitar ese derecho de asociación. Para el caso de El Salvador, tenemos el año pasado, en el 2022, fue la aprobación del instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Este instructivo está caracterizado por ser bastante ambiguo en su contenido y el cual, ante un mal uso, puede llevar al cierre arbitrario o a la generación de multas quizás no necesarias a organizaciones. Eso viene a ser el detrimento del derecho pues, de asociación que tenemos las organizaciones. También recuerden que allá por el 2021 fue también promovida una ley de agentes extranjeros, que también era una ley que fue bastante criticada porque vendría a generar un ahogo financiero en las organizaciones de la sociedad civil. Para el caso de Guatemala, pues también tenemos el decreto 4-2020, si no mal recuerdo, que también viene a menoscabar el derecho de asociación. En Nicaragua está la ley de regulación de agentes extranjeros y también se incluyeron unas reformas el año pasado en algunos marcos normativos que llevaron al cierre arbitrario y discrecional de miles de organizaciones. En el informe recabamos que con base en medios locales, por ejemplo, del 2018, donde se dio la primera crisis política en Nicaragua, al 2022, 3.182 organizaciones de la sociedad civil fueron cerradas de forma arbitraria, lo cual es un grave retroceso al derecho de asociación. En el caso también de Honduras, también hay algunos marcos normativos, Panamá, también Costa Rica, que regulan este derecho. Pero en países donde vemos con más preocupación la situación que se está viviendo en torno a este tema es en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala. Sí. Quizás por ahí una intervención, Kenia. Gracias. Sí, gracias, Elizabeth. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo podemos hacer entonces ante este cierre de espacios cívicos en Centroamérica, que al final pues afecta a los ciudadanos y afecta
a la sociedad entera. Y por ahí también surgía la pregunta y la preocupación de algunos salvadoreños que consultaban qué podemos hacer ante este panorama centroamericano. Carla. Bueno, una de las herramientas que se tiene que seguir utilizando, aunque sea, como digo, contradictorio, es siempre la denuncia. Siempre cuando un ciudadano o ciudadana se sienta en riesgo de cualquier tipo de vejamen, es necesario hacer esa denuncia respectiva para que quede esa constancia. No sabemos qué va a pasar porque seguimos eligiendo este tipo de personas al gobierno al final. Entonces nos encontramos como ciudadanos y ciudadanas en algún tipo de riesgo, pero podemos seguir utilizando estos mismos mecanismos que el Estado provee para poder, pues en algún momento poder decir y tener esas pruebas de que sí estuvimos en riesgo, esperando que no nos ocurra nada más allá que esa intimidación, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias también a Carla, gracias a Elizabeth. Gracias. Es un tema muy importante siempre hablar sobre derechos humanos y sobre todo en este contexto donde los países de la región pues compartimos lamentablemente problemáticas similares. Muchísimas gracias. A usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber participado en este espacio de la entrevista. Recuerde que esta radio es para usted y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Que tenga un feliz lunes. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225-3677 y 2226-1085. Corazones de Vida.